Por favor. Miren este ejercicio de osmómetro, ¿ah? Borro esto y copio. Ahí está. Miren. Dice así. Un osmómetro, atención, un osmómetro contiene una solución acuosa de, ok, este es un osmómetro, ¿no? Este es un osmómetro. Bien. Contiene una solución acuosa de, dice así. Ahí está. Es cloruro de sodio y la concentración de esta solución del osmómetro es de 0,18 milimolar. Si ven acá, M minúscula y M grande, milimolar. ¿Bien? Perfecto. Ahora, completamente disociado. O sea que el coeficiente osmótico es 1. El coeficiente osmótico es 1. Cuya densidad, la densidad es de, ok, la densidad es de 1,08 gramo mililitro. Muy bien. El mismo se encuentra sumergido en un vaso de precipitados que contiene agua. O sea, tenemos agua pura en este vaso. ¿Sí? Agua pura. Aquí está. Agua pura. H2O. ¿Qué más? Luego dice, sabiendo que ambos se encuentran separados por una membrana semipermeable, o sea que hay una membrana que separa, ¿no?, al osmómetro del líquido que se encuentra dentro del vaso, que es agua. Y a la misma temperatura. La temperatura de todo este sistema es de 20 Celsius. La densidad siempre necesaria, vamos a ver. Dice así. Determine la altura, determine la altura alcanzada en centímetros por la columna de líquido en equilibrio. Ok. A ver, recordemos. ¿Qué pasa en estos ejercicios de osmómetro? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Atención, va a pasar lo siguiente. Vos tenés este osmómetro con una solución, ¿sí? Que está dentro de ¿qué? De un recipiente con agua. Entonces, ¿qué pasa en ósmosis? ¿Qué es lo que sucede en ósmosis? ¿Qué es lo que sucede en ósmosis? Va a haber un pasaje ¿de qué? De solvente, de la solución menos concentrada a la que tiene mayor concentración, o del solvente puro a la solución. Acá tengo una solución y solvente puro. Entonces, el pasaje de fluidos se va a dar del solvente puro a la solución. O sea, va a entrar agua. Entra agua, entra agua, entra agua, entra agua. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo que el líquido que esté adentro ascienda una cierta altura. Esto es lo que ascendió. De aquí hasta acá. Esa altura. Eso es lo que va a pasar. Ascendió una cierta altura. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo calcula esa altura que ascendió? Ustedes tienen que saber por teoría, que en el tema de los osmómetros se cumple lo siguiente. Que la presión hidrostática debida a esta columna de líquido, ¿sí? La presión hidrostática debida a la columna de líquido
es igual a la presión osmótica debida a la solución que se encuentra dentro del osmómetro. Entonces, fíjate, yo digo, ¿de dónde puedo sacar la columna o la altura de esta columna de líquido que ascendió? ¿De dónde? La voy a sacar de la presión hidrostática, porque recuerda que la presión hidrostática, ¿a qué es igual? A densidad por gravedad por altura. Uy, justo lo que quiero, altura. Entonces, si yo quiero la altura de la columna de líquido que ascendió, necesito saber la gravedad, que la sé, la densidad, que la tenemos, y también la presión hidrostática, pero no la tengo. Pero yo sé que la presión hidrostática es igual a la presión osmótica. Entonces, calculemos la presión osmótica. La presión osmótica se calcula así. Concentración osmolar por R por T. Si yo quiero sacar la presión osmótica, necesito sacar la osmolaridad. ¿Tengo la osmolaridad? No la tengo. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? ¿Cómo se calcula? La osmolaridad se calcula así. Concentración osmolar es igual a la molaridad por este simbolito que parece una U o una V, pero no es una U. ¿Pero qué representa este símbolo? Este símbolo representa las veces o la cantidad de partículas disociadas. ¿Sí? Este símbolo representa las veces que una partícula se disocia en cationes y aniones, o la cantidad de partículas disociadas por el coeficiente osmótico. La G es el coeficiente osmótico o el grado de disociación. Todo esto, ¿sí? Todo esto tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre si multiplicas acá, porque seguramente ustedes lo han visto así. Seguramente lo han visto como M por I. ¿Cómo se llama la I? Coeficiente de... ¿Cómo se llama coeficiente de qué? ¿Se acuerdan del nombre? ¿Es importante que me aprenda el nombre? ¿Es importante? Es importante. ¿Cómo se llama? De disociación. Bueno, al parecer no se acuerdan, no lo saben. Es coeficiente de... Índice de disociación. Ya, índice de disociación, coeficiente de disociación o coeficiente de Van Hoff. Coeficiente de Van Hoff. Pero también llamado índice de disociación. ¿Sí? Esta I. Pero esta I se desarma en número de partículas disociadas por el grado de disociación o el coeficiente osmótico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si yo quiero la osmolaridad, ¿tengo la molaridad? Sí, la tengo. Pero ojo, dice que la molaridad es 0,18 milimolar. ¿A qué tenemos que pasarlo? A molar. ¿Cómo le quito el mili? ¿Cómo paso de milimolar a molar? ¿Qué hacemos? Dividimos por 1000. Agarro mi calculadora y digo 0,18 entre 1000. ¿Me va a quedar cuánto? Me va a quedar 1,8 por 10 a la menos 4 molar. ¿Cierto? Ok, entonces ya tengo la molaridad. A partir de la molaridad ya puedo calcular la osmolaridad, que sería así. Osmolaridad o concentración osmolar es igual a molaridad, que sería 1,8 por 10 a la menos 4 molar por... A ver, si estoy hablando de cloruro de sodio, ¿en cuántas partículas se disocia el cloruro de sodio? ¿En cuántas partículas? ¿En cuántas? 3, 4, 2, 5, ¿en cuántas? En 2. Un catión, claro, se disocia en 2. Un catión sodio, un anión cloruro. Entonces, por 2. ¿Qué es la G? Es el grado de disociación. ¿Cuál es el grado de disociación? Depende
Acá dice, dice, a ver, aquí está. Completamente disociado. Completamente disociado. Si te dice completamente disociado, esta G vale 1. Por ende, ¿cuánto me queda esto? 1,8 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Por 2 por 1 me va a quedar que la osmolaridad es igual a ¿qué? Es igual a 3,6 por 10 a la menos 4. Si quieres puedes poner osmol sobre litro. ¿No? Es válido. Osmolaridad se va a medir osmol sobre litro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, escúchame. Ya tienes esto. Ya tengo la osmolaridad. Entonces, ¿qué prosigue? Prosigue sacar la presión osmótica. Digo entonces, presión osmótica es igual. ¿A qué es igual? A la osmolaridad, que es 3,6 por 10 a la menos 4 osmol sobre litro. Por R, ¿cuánto vale R? 0,082 litro ATM sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, que son 20 Celsius, pero tiene que estar en Kelvin. ¿Cómo lo paso a Kelvin, Samir? Sumándole 273. 20 más 273 me va a quedar 293 Kelvin. Entonces me queda 293 Kelvin. Agarro mi calculadora con mucho cuidado y hago esta cuenta. Presión osmótica, que se simboliza con pi muchas veces. 293 por 0,082 por 3,6 por 10 a la menos 4. Muy bien, ¿cuánto te quedó eso? ¿Me quedó acaso? Nos quedó, a ver, confirmen, nos quedó 8,65 por 10 a la menos 3. ¿Te quedó así, sí o no? Confirma. ¿Qué unidad? Estamos hablando de presión. ¿Cuál es la única unidad de presión acá? ATM. ¿No? ATM. Porque se va litro con litro. Osmol se va con mol. Se pueden simplificar, son semejantes, no te preocupes. Kelvin con Kelvin. Nos va a quedar atmósferas. Entonces, esta es la presión osmótica. ¿Y yo para qué la quería? Porque la presión osmótica es semejante a la presión hidrostática. Es semejante, es equivalente. Pero la presión hidrostática la vamos a medir en pascales o en varias. ¿Por qué? Porque hay que sacar la altura. Y la altura es unidad de longitud, centímetro, metro, que trabaja con pascales o con varias. Por ende, vamos a hacer la conversión. Yo voy a pasar a varias. Voy a pasarla a varias. ¿Sí? Ahora, yo digo que un ATM, a ver, la equivalencia general es que un ATM valga 1.013.000 varias. Es la general. Pregunta. Ah, no, está bien, porque acá concuerdan con esta conversión. Está bien, está perfecto. Un ATM equivale a 1.013.000 varias. Entonces, yo tengo 8,65 por 10 a la menos 3 atmósferas. A ver, este número, que lo tengo en la calculadora, por 8,65 por 10 a la menos 3, por 1.013.000. ¿Cuánto te quedó? Me está quedando 8.762,45 varias. ¿Puede ser correcto, sí o no? ¿Puede ser correcto esto? Muchas gracias, Natalia, por suscribirte al miembro del canal. Bien, ¿puede ser o no puede ser? Puede ser, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ahora yo sé por ende que la presión hidrostática equivale ¿a cuánto equivale? A 8.762,45 varias. Chicos, chicas, ¿todos de acuerdo con este valor? ¿Todos de acuerdo con este valor, sí o no? O erré. Ok, sí dicen por ahí, genial, perfecto. Entonces, la presión hidrostática generada por la columna de líquido que ascendió es esta de acá. Por ende, ¿de dónde sacaré esta altura de la columna de líquido que se ascendió? De esta fórmula. Sería así. Presión hidrostática, como tú quieres hallar la altura, la densidad y la gravedad pasan a dividir esta altura. Por ende, presión hidrostática 8.762,45 varias. Dividido la densidad. Si estás trabajando con varias, tienes que trabajar en el sistema el sistema gramos, centímetros, segundos. Entonces, mi densidad está en gramos sobre mililitro. Pero recuerda que mililitro es equivalente ¿a qué? Mililitro es equivalente a centímetro cúbico, así que... ¿Y cuánto vale tu gravedad? Para así sale. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero en centímetros, 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, esto me da la altura de la columna de líquido que ascendió dentro del osmómetro. Este número que lo tengo en la calculadora, dividido 1,08 por 980. Entre paréntesis, ¿cuánto te queda la altura? 8,27, ¿no? 8,28. 8,28. Obviamente centímetros. Obviamente centímetros, porque estoy trabajando con centímetros. No me va a quedar metros. ¿De dónde? O milímetros. ¿De dónde? La altura que ascendió esta columna de líquido es 8,28 centímetros. Centímetros. Muy bien. Ya está. Ahí está la resolución del ejercicio. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Preguntas? Preguntas. Sí se entendió, todo claro. Bueno, pasemos a otro entonces, pasemos a otro. Pasemos a otro. A ver. A ver, este de acá. Este de acá. Atención. Esto es más química que nada. Esto es más química que nada. Bien, atención. Si bien lo toman en sale, pero tiene muchas más cosas de química. Otro osmómetro. Otro de osmómetros, miren. Dice así. Se coloca una solución acuosa de cloruro de sodio, ¿ok? Al 1% masa volumen dentro de un osmómetro, ¿ok? De nuevo, ¿no? Vamos a dibujar bien el osmómetro, ¿sí? Ahí está. Muy bien, una sustancia o una solución de cloruro de sodio. Siempre al ras, aquí, al ras. Ok, cloruro de sodio, 1% masa volumen. Muy bien. Totalmente disociado, o sea que su G vale 1.
otra vez. La densidad es igual a 1,1 gramo mililitro. La masa molar del cloruro de sodio vale 58,44 gramos sobre mol. Dentro de un ohmómetro, genial. El mismo se sumerge dentro de un vaso de precipitados. Listo. Tenemos un vaso de precipitados. Muy bien. Para que todo esto lo voy a... A ver, un momentito. Vamos a mover esto un poquito más allá. ¿Sí? Ahí está. Ya. Un vaso de precipitados por una membrana, separados por una membrana semipermeable pura. Ok, hay una membrana semipermeable pura, como el caso pasado. ¿Qué más? El vaso contiene una solución acuosa de... Ok, el vaso ya no tiene agua. El vaso contiene una solución acuosa. ¿De qué? De cloruro de potasio. Tenemos cloruro de potasio, ¿sí? Concentración 0,32 osmolar. Densidad 1,1 gramo mililitro. Densidad 1,1 gramo mililitro. Sabiendo que ambas soluciones se encuentran a 20 Celsius, ambas soluciones se encuentran a 20 Celsius, indique la diferencia de presión osmótica. Ok. ¿Cómo puedo calcular la diferencia o la variación de la presión osmótica? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo puedo calcularla? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Restando ambas presiones. Ok, pero creo yo que más fácil es lo siguiente. La diferencia de presión osmóticas se calcula con la diferencia de la concentración osmolar por R por T. Así se calcula mejor. ¿Sí? La diferencia de presión osmótica es igual a la variación o la diferencia de concentración osmolar por R por T. Entonces hay que sacar la concentración osmolar del cloruro de potasio, la del cloruro de sodio y restarlas. Entonces, como digo, esta es más química que nada. A ver, calculemos entonces. Primero, tenemos cloruro de sodio con una concentración de 1% masa volumen. ¿Hay que pasarlo a qué? Hay que pasarlo a molar. ¿Cómo lo paso a molar? ¿Cómo paso de masa volumen a molar? ¿Qué hacemos? Primero haces esto. ¿Qué significa 1% masa volumen? Significa que tú tienes 1 gramo del soluto cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. ¿Sí o no? Eso. Pero tú tienes que calcular ¿en qué? En 1000. Porque la molaridad se calcula siempre sobre 1 litro de solución o su equivalente 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces, bueno, así, si 1 gramo de soluto hay en 100, en 1000 ¿cuánto tengo? 10 gramos de soluto.
Pero a ver, pará. Son gramos de soluto. Tú tienes que pasar a molar. Y molar significa moles de soluto en un litro de solución o sus equivalentes, como 1000 mililitros. Muy bien. Claro, multiplicado por 10 directamente. Así es, multiplicado. Pero ahora hay que pasar de gramos a moles. ¿Cómo paso de gramos a moles? Dividiendo la masa molar. Dividimos 10 por la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de este soluto? Era 58,44. Dividimos entonces esto dividido 58, ¿cuánto era? 58,44 gramo mol. Se va gramo con gramo y te queda ¿cuánto? A ver. 10 dividido 58,44 me está quedando que yo tendré 0,171 mol en 1000 mililitros de solución. Por ende, los moles de soluto en un litro o su equivalente 1000 mililitros de solución es la molaridad. Entonces, yo tengo cloruro de sodio al 0,171 molar. Esta es la concentración. ¿Sí? Moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Esta es la molaridad. Ahora, pero yo en sí quiero la osmolaridad, porque para sacar la diferencia de concentración osmótica necesito la osmolaridad. Entonces, ¿cómo saco la osmolaridad? Así, ¿no? Osmolaridad es igual a molaridad 0,171 molar por las veces que se disocia esta partícula, que son 2, sodio y cloro, por 2, por G, que es el coeficiente osmótico. Pero como dice que está totalmente disociado, es por 1. Entonces la concentración osmolar es igual a este número por 2. ¿Cuánto te queda? 0,342 osmolar u osmolar litro. Listo. Ya tengo la osmolaridad de la concentración interior del cloruro de sodio. Saquemos la del vaso, ¿no? Yo tengo cloruro de potasio al 0,32. Pero pará. Acá creo... Ok, 0,32 osmolar. Ya tengo todo entonces. Ya tengo todo. ¿Por qué? Porque mi presión osmótica... O miento. Mi diferencia de presión osmótica es igual a la diferencia de concentración osmolar. ¿Qué sería cuánto? La concentración osmolar mayor, que es la del sodio, ¿no? La del cloro de sodio, esto. 0,342 osmolitro menos la del cloro de potasio, 0,32 osmolitro por R, que vale 0,082 litro TM sobre Kelvin. Por temperatura, ¿cuánto es la temperatura del sistema este? 20 Celsius más 293 Kelvin. Siempre la mayor clara que tiene que darte positiva la variación. La variación tiene que darte positiva. Tiene que darte. Entonces usa mayor menos menor. Tiene que darte positiva. A ver entonces, 0,342 menos 0,32 por 0,082 por 293. ¿Cuánto te queda? La diferencia de presión osmótica me estaría quedando 0,529 atmósferas, porque osmol se va con mol, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin. Y ya está. Esta es mi diferencia de presión osmótica. ¿Se entendió o no se entendió?
¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Hagamos otro. A ver, hagamos otro. Ahí la gente me ha pasado varios exámenes. Muchas gracias. Eso me sirve un montón. Aunque también me han pasado finales, no sé para qué, pero... pa, pa, pa. A ver un momentito. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál hacemos ahora? Dice, no entendí por qué los osmoles se simplifican con los moles. Es que osmoles no es distinto de moles. No es distinto. Los osmoles es como una división de una partícula. ¿Sí? Es una división de una partícula porque tú tienes cloruro de sodio, tienes cloro y sodio, tienes moles de eso. Pero al disociarse, tienes moles de sodio, moles de cloro. Entonces, a esos moles, por así decirlo, particular, o a esos moles específicos de cada partícula le dicen los moles. Es eso. O sea, simplifica. O sea, a ver, yo entiendo que a veces hay cosas que uno dice, ¿por qué pasa esto? Pero acá no, tranquilo. Simplifica osmoles con mol. Listo. Es que en sí es lo mismo. Es lo mismo, pero con distinto nombre. Nada más. Es lo mismo, pero con distinto nombre. Nada más. ¿Y por qué? Porque señalamos osmoles como a las partículas de los aniones, ¿no? De cloro y de potasio, de cloro y de sodio. ¿Por qué se divide la molaridad con la masa molar? La molaridad con la masa molar, ¿dónde? No, no, no. He dividido la masa entre la masa molar. Yo no entendí por qué dividiste 10 por... Ok, chicos, este es para sacar los moles. ¿Cómo paso de masa a moles? La molaridad es moles en un litro de solución. Pero acá yo tengo masa en un litro o su equivalente, 1000 mililitros de solución, su equivalente. Entonces, ¿cómo paso de masa a moles? Dividiendo por la masa molar. Masa del soluto dividido la masa molar del soluto te da los moles del soluto. Por eso, por eso, por eso. ¿Sí? Dividimos la masa del soluto entre la masa molar del soluto y me da los moles del soluto. Así se obtiene. ¿Sí? Así se obtiene. Bien. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado. Aunque en un rato vamos a terminar porque estoy un poco cansado. Pensé que iba a durar más, pero la verdad que estoy un poco cansado. A ver, otro ejercicio. Otro ejercicio. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno de gases, porque le he visto bastante. Que debe ser fácil este, pero... Uno de gases. Aunque lo veo fácil, pero bueno, vamos a ver. Uno de gases. Miren. Uno de gases, atención. Porfa, no se olviden de dejar su like ahí. Pueden dejar su like ahí en el... Es gratis, a dejar un like. Así me apoyan para crear más contenido. A ver acá, miren. Un recipiente cerrado contiene 0,4 moles de dióxido de carbono. Ok, tenemos 0,4 moles de dióxido de carbono y 0,8 moles más 0,8 moles de oxígeno gaseoso. ¿Qué más? Si la presión parcial, la presión parcial del dióxido de carbono es 0,06 atm. Determine la presión total de la mezcla. A ver,
¿Cómo podría yo, con los datos que tengo, calcular la presión total de la mezcla? Para eso hay una fórmula. Hay una fórmula que dice así. Presión parcial de un gas es igual a la presión total por la fracción molar de ese gas. Entonces, si yo quiero la presión total, tendría que hacer así. Si yo quiero la presión total, la despejamos. ¿Y qué te queda? Presión parcial ¿de qué? Del dióxido de carbono, que lo tengo acá, dividido la fracción molar ¿de quién? Del dióxido de carbono, te va a dar la presión total. Así. Entonces, yo necesito sacar la fracción molar, la necesito. ¿Cómo saco la fracción molar de un gas? Fácil. Si quieres sacar la fracción molar del dióxido de carbono, es así. Moles de este gas, 0,4 mol, dividido, ¿qué cosa? Los moles totales, o sea, 0,4 mol más 0,8 mol. ¿Cuánto te queda entonces? A ver. 0,4 dividido, paréntesis, 0,4 más 0,8, me queda un tercio, ¿no? Un tercio. Sin unidad, sin unidad. La fracción molar no tiene unidad. O sea, ¿cómo sería entonces? La presión parcial del dióxido de carbono, que es 0,06 atmósferas, dividido la fracción molar del dióxido de carbono, que es un tercio, me da la presión total del sistema, de la mezcla. ¿Cómo sería entonces? 0,06 dividido un tercio. ¿Cuánto te queda la presión total? ¿Cuánto te queda? Presión total, ¿no? Te va a quedar. ¿Qué pasó? ¿Cuánto te queda entonces? 0,06 dividido un tercio, me va a quedar 0,18 atmósferas. Es la presión total, sí, con esta cuenta. Listo, ya está. Ejercicio sencillo, la verdad. Muy, muy sencillo. Demasiado sencillo. Un regalito, ¿no? Un regalito. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Nada? Todo fácil, ¿no? Todo bastante fácil. A ver, otro ejercicio un poco más complicado. A ver. A ver este de acá, otro de gases. Parecido. Pero otro de gases. Parecido. A ver, uno parecido. Un momentito, por favor. A ver. Profe, a un ejercicio de tiro vertical o caída libre. A ver, de tiro vertical o caída libre. A ver, tiro vertical o caída libre. Ujú. A ver un momentito, ¿ah? Vamos a ver si encontramos uno interesante de tiro vertical o caída libre. A ver, para. A ver, interesante, uno interesante. Yo sé que tenía por ahí uno. Yo sé que tenía por ahí uno de... Hagamos uno de dinámica. Hagamos uno de dinámica, ¿sí? Hasta que encuentro uno de tiro vertical o caída libre. A ver, hagamos uno de dinámica. Dinámica para si sale. Supuestamente acá hay una respuesta. No sé si es la correcta. Vamos a ver. A ver, atención. Uy, ¿qué pasó? Perdón, se me cerró la pizarra. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Se me cerró la pizarra. A ver un momento hasta que carga. Hagamos uno de dinámica. Hagamos uno de dinámica. Ya está.
A ver. Este de dinámica, mira. A ver, vamos a borrar. Eh, este de acá. Que dice así. Atención, dice así. Sobre un bloque que inicialmente se encuentra en reposo, tenemos un bloque que inicialmente se encuentra en reposo. Ok. Sobre una superficie horizontal. Un bloque se encuentra en reposo inicialmente sobre una superficie horizontal. Si está en reposo, la velocidad inicial es cero. Fuerza de rozamiento, 10 newtons. Sí, existe una fuerza de rozamiento y es de 10 newtons, ¿no? Lo pongo hacia el lado izquierdo. Porque, ve, yo he dibujado esto suponiendo que el cuerpo se mueve hacia la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Esta fuerza de rozamiento vale 10 newtons. Fuerza de rozamiento. Se aplica una fuerza de 30 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la dirección de avance. Esta es la dirección de avance porque el cuerpo avanza horizontalmente. Esta es la dirección de avance. La fuerza que se hace así vale 30 newtons y tiene un ángulo de 30 grados. Bien, ahora dice así: si a los 10 segundos el bloque alcanza una velocidad de 10 decímetros por segundo, ok, o sea, han pasado un tiempo de 10 segundos para que este bloque que parte del reposo alcance una velocidad final de 10 decímetros sobre segundos. Calcule la masa del bloque. Perfecto. ¿De dónde puedo calcular la masa del bloque? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué tema? ¿De qué fuerza? ¿De qué fuerza? Bueno, yo te dije ya. Voy a calcular la masa del bloque de la sumatoria de fuerzas, o sea, de esto. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Bien? De ahí. Aquí está la masa. Pero ojo, yo no puedo aplicar esta fórmula, no puedo aplicar esa fórmula si tengo fuerzas que no están ni en el eje X ni en el eje Y. Y es lo que está pasando acá, mira. Atención. Esta fuerza, ¿está sobre el eje X? No. ¿Está sobre el eje Y? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descomponerla. Vamos a descomponerla. Vamos a descomponerla. ¿Cómo se descompone? Así se descompone, ¿no? Sería así. Esta fuerza en el eje X es igual a fuerza por coseno del ángulo. O sea, sería 30 newtons por coseno de 30. ¿Cuánto me queda? 30 por coseno de 30 me estaría quedando 25,98, ¿no? 25,98 newtons, casi 26, pero déjalo así. Fuerza en I. Fuerza en I es igual a fuerza por seno del ángulo. Sería 30 newtons por seno de 30. 30 por seno de 30, 15. ¿Todos concuerdan conmigo? ¿Sí? ¿Les quedan estos valores, sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien.
Sigo entonces. Una vez que ya descompuse, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Y dibujo, ¿no? El cuerpo acá y las fuerzas que actúan. Tiene la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento que vale 10 newtons. Tiene la fuerza en X que vale ¿cuánto? Que vale 25,98 newtons. Tiene la fuerza en Y que vale 15 newtons. Tiene el peso que no sé cuánto vale, pero no me importa. ¿Pero cómo que no te importa? Si tienes que hacer sumatoria, Samir. Tengo que hacer sumatoria. Pero hacer la sumatoria, sí, ojo. A ver, dice sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, como incluye la aceleración, incluye el movimiento. ¿Y sobre qué eje se mueve el cuerpo? ¿Sobre qué eje se mueve? Sobre el eje horizontal. Entonces, vas a sumar solo las fuerzas horizontales. Y, como yo he dicho que el cuerpo se mueve hacia la derecha, las fuerzas que van hacia la derecha suma, las que van hacia la izquierda resta. Entonces, ¿cómo sería? Fuerza en Fx menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Bien. Pregunta. ¿Tengo la fuerza X? Sí. ¿Tengo la fuerza de rozamiento? Sí. Dice, ¿y la fuerza normal? Sí. Seguramente está la fuerza normal ahí. Seguramente. Pero ahora no me importa. Porque la consigna no es averiguar nada del eje vertical. Pero nada. La consigna es averiguar sobre el eje horizontal. ¿Por qué? Porque me están preguntando por la masa. La masa la saco de esta fórmula. Esta fórmula describe al movimiento. ¿En qué eje se mueve el cuerpo? En el eje horizontal. Por eso la normal y el peso no me importan acá. No me importa. ¿Tengo la aceleración? No. ¿Cómo saco la aceleración? Con las velocidades. ¿No? Ustedes ya saben que velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo me da aceleración. Bien, entonces, ¿tengo la velocidad final? Sí, la inicial también, el tiempo también. Pero las fuerzas están en newtons. ¿Newton con qué trabaja? ¿Con centímetros, con decímetros o con metros? Newton trabaja con metro. Entonces hay que pasar esta velocidad. Velocidad 10 decímetros sobre segundo. ¿Cómo la paso a metro? Dividiendo por 10. Dividiendo por 10. 10 decímetros dividido 10, 1 metro sobre segundo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Velocidad final sería 1 metro, ¿no? 1 metro sobre segundo. Menos velocidad inicial 0 sobre 10 segundos. ¿Cuánto me queda la aceleración? Bueno, 1 sobre 10, 0,1. Te va a quedar 0,1 metros sobre segundo cuadrado. Esto va a ser la aceleración. Entonces, repito, ¿tengo fuerza en X? Sí. ¿Tengo fuerza de rozamiento? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. Ya puedo entonces despejar, ¿qué cosa? La masa. Porque sería fuerza en X 25,98 newtons. Menos el rozamiento 10 newtons. Y como quiero la masa, la aceleración va a pasar a dividir 0,1 metros sobre segundo cuadrado. Hago entonces 25,98 dividido 10. Perdón, ¿qué hablo? 25,98 menos 10 dividido 0,1. ¿Cuánto te queda? Te queda 159,8. ¿Sí o no? A ver, pregunta, ¿te quedó ese valor, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Te quedó o no te quedó?
Ahora, yo te pregunto, ¿en qué unidad te queda eso? ¿En qué unidad te queda? ¿En qué unidad te queda? ¿Mm? Kilogramos, muy bien, porque Newton trabaja con kilogramos. Newton no trabaja con gramos, ni con miligramos, ni con... No, Newton es amigo de quién? Newton es amigo de Pascal, de metro, segundo, kilogramos. Entonces te va a quedar kilogramos. ¿Sí? Ahora, Samir, acá ¿por qué dice 20? No sé, la persona que lo hizo respondió 20, lo hizo mal. No tiene que ser esa la respuesta, ¿ah? ¿Sí? No tiene que ser esa la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que ser esa la respuesta. Cuidado. Bien. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Mm? Sí, no. Preguntas. Bien, escuchen. Hoy quería dar o sea, un pequeño avance de esto. Consulta, ustedes, ¿cuándo rinden si sale? ¿Cuándo rinden si sale? ¿Cuándo rinden? ¿Cuándo es su primer parcial de si sale? ¿Cuándo es su primer parcial de si sale? ¿Ah? ¿Cuándo es? El lunes, el 3. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¿Les parece que mañana hagamos otro repaso? ¿Una hora más? Mañana es jueves. El viernes, un poco más. Sábado y domingo, un repaso más extenso. Yo creo que el domingo también podemos hacer un repaso más extenso. Entonces, ¿les parece si mañana también repasamos? ¿Nos conectamos mañana? Sí, mañana un poco más. Hoy estuve trabajando todo el día, la verdad que estoy bastante cansado, pero quería hacer esto. Ya mañana descanso un poco más y en la noche nos conectamos. ¿Sí? Entonces lo veo mañana. ¿A qué hora? También 7, 9:30 a las 9. Le voy avisando, quizás un poco más temprano, quizás un poco más temprano. Pero, entonces nos vemos mañana. ¿Sí? No se olviden de compartir este video y luego seguir mi canal, darle like, compartir. Y nos vemos mañana, gente. Cuídense. A esta hora aún no lo sé. Lo voy a avisar por Instagram. Quizás un poco más temprano. Quizás un poco más temprano mañana, ya que es jueves, un poco más temprano. Aviso por Instagram. ¿Sí? Cuídense. Nos vemos mañana para hacer más. Chau, chau.